Bueno, son las 8:35, ya estamos con Vilma Andrade, asambleísta electa por la Izquierda Democrática, reelecta, debo decir, por la Izquierda Democrática. Dividimos pantalla para conversar. ¿Cómo está Vilma? ¿Sí me escucha bien? Muy bien, Jimmy, buenos días, un saludo afectuoso pues a toda la audiencia, encantada. Gracias. Siempre con buen internet, Vilma Andrade, siempre con buen internet, eso no. Bueno, eso está bueno. Parece que tiene antena ahí en la calle. aquí está funcionando bien. Perfecto. Tiene torre CNT ahí en la calle. Muy bien. Oiga, doña Vilma, ustedes los asambleístas nos han puesto a los periodistas a hacer cálculos, suma, resta, quién con quién, cómo se arriman, cómo se juntan. ¿Qué mismo está pasando al interior de la Asamblea, donde seguramente en alianzas que siempre serán legítimas en su origen, apuntan a captar las principales dignidades? Hay nombres que han aparecido de precandidatos a la presidencia: El Salvador Quispe, Pierina Correa, Vilma Andrade, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo están las sumas y las restas? ¿Con quién han conversado? ¿Con quién se han guiñado el ojo? Pero que algo debe haber ya, porque estamos cerca, pues, el 14 me parece, ya estamos a las puertas. Sí, Jimmy, todos estamos en la suma y resta, lo que no nos da es la multiplicación, que desgraciadamente tenemos que contar con los bloques como están establecidos, ¿no? Si bien ninguna fuerza política tiene los 70 votos, a la postre eso obliga a que se hagan los diálogos, los consensos, ojalá las aproximaciones para lograr ese objetivo. Yo creo que sin duda el que se haya ya definido quién es el presidente de la República electo, eso también pues mueve las posibilidades de los acuerdos y yo soy muy frontal, muy objetiva. Por ser el presidente de la República el colegislador, en nuestra Constitución establece además que tiene la potestad de definir la política económica, tributaria y fiscal, pasa porque entonces todas las iniciativas legislativas que presentemos puedan estar o no acorde o de acuerdo al criterio de la Presidencia de la República y echarlas abajo a través de un veto legislativo parcial o total. En ese sentido, es indispensable que justamente estos acuerdos pasen por reconocer que esa es, y yo creo que lo han dicho todos los actores, que ese es el modelo que el país ha definido, que es un presidente de la República de la derecha, pero creo que ahí podemos jugar un papel importante, muchos bloques de izquierda democrática, en aproximar las posiciones extremas y lógicamente llevar adelante las propuestas que yo creo que son las únicas que deberían enlazarnos para la configuración tanto de autoridades cuanto de las comisiones. Vilma, dígame si entendí mal, pero la posibilidad de que Izquierda Democrática, Pachacuti, lleguen a un entendimiento político puntual sobre la base de programas, etcétera, con Creo y con los social cristianos, es posible. De hecho, es posible. Yo creo que tenemos que sin duda empezar esos diálogos. Se han iniciado los contactos, que son básicamente telefónicos, un poco aproximándonos, y se ha quedado, ya lo ha hecho público también el asambleísta César Ron de la bancada social cristiana, de tener ellos también interés en una presidencia de la Asamblea y que habrá estos diálogos que tienen que confluir y que deben animarnos a todo a conformar, ojalá, las autoridades de la Asamblea, deponiendo todo interés de orden personal. Yo aquí quiero hacer un señalamiento. Nuestro partido no ha definido en forma democrática quién puede ser un nombre en específico el que opte por una candidatura también a la presidencia de la Asamblea o otra dignidad, y creo que eso está bien, porque también pasa por las definiciones de otros partidos y movimientos. Yo creo que este tema no puede ser solo numérico, y no es solo numérico, también pasa por la reflexión y un poco por el análisis que se haga de quién puede concitar mayores consensos, y en eso estamos abiertos a escuchar y esperar que esos nombres también desde las otras bancadas se definan. Vilma Andrade era un nombre que se estaba barajando hasta hace poco, no sé si habrá cambiado esa apreciación nuestra en el sentido de que podía ser una candidata a unas dignidades de la Asamblea. Yo he señalado claramente, Jimmy, en que no podemos tener una aspiración personal si no hay un amplio consenso.
porque lo único que nos llevará es a ser árbitros de una disputa intestina. Creo que lo más importante es justamente definir los perfiles, definir la experiencia, definir quién puede estar mucho más acorde a todas las demandas de los diferentes bloques. Creo que eso es fundamental. Por eso no es bueno de ninguna forma, y en mi caso creo que es el momento más bien del renunciamiento y de todas las bancadas. Así deberíamos actuar para buscar cómo articulamos las autoridades. Son 70 voluntades, ninguno de los bloques, aún unidos, creo, Partido Social Cristiano, con independientes, como hoy la prensa relata que tendrían alrededor de 40 voluntades, no hay los 70. Nosotros unidos, dos bloques importantes que somos de Pachacuti con Izquierda Democrática también, llegamos a 45. Entonces, de hecho, se necesita este diálogo que pasa también por articular las comisiones. Si queremos tener gobernabilidad y deben tener espacio todos los asambleístas, que de paso la ley así lo establece. Todos los asambleístas debemos de estar en una comisión, pero también ojalá articuladas a nuestra experticia, a nuestro interés. Eso es lo que también demando yo realmente, porque ¿qué se gana llegar a la presidencia? Y mis compañeros, mis compañeras, ¿en qué ubicación van a estar? Si les van a poner en cualquier comisión, posiblemente donde no destaquen su labor, y nosotros tenemos, por ejemplo, en Guayaquil al doctor Marcos Molina, que es obvio, siendo un médico, un cardiólogo de amplia trayectoria, que conoce el sistema de salud, es obvio que tendría que estar en una comisión de salud, que es su interés, o Bella Jiménez, quien viene actuando mucho en los temas de participación ciudadana, en apoyo a las mujeres, podrá estar en la comisión o de participación ciudadana o de derechos colectivos. Entonces, ese tema también pasa por el acuerdo, donde se respete realmente el interés de cada uno de los asambleístas por estar o no en una comisión. Bien, le doy paso a Omar, no sin antes un apunte que respondo yo por lo que digo. En este rato, como están barajándose las cosas, ni el grupo de los partidos chiquitos ni UNES está en la colada. Siga. Así es. Asambleísta, ¿cómo está? Le saludo a Omar Jaén. Usted acaba de decirnos, y a través de nosotros al país, que no se cierra la posibilidad de sentarse a negociar con CREO y con el Partido Social Cristiano para llegar el día de la votación y llevar a César Ron a la presidencia. Le consulto, esa es una posibilidad, pero ¿la está mencionando a nombre de la Izquierda Democrática o de también estas negociaciones que ya ha habido con el bloque de Pachacutic? Bueno, no, yo hablo de Izquierda Democrática, que se lo ha dicho claramente, ¿no es cierto? Que tomando en consideración que el presidente de la República es desde CREO, es obvio que los acercamientos también sobre esa base, sobre la base fundamental de que es un colegislador, se requiere tener un acercamiento con la bancada oficialista. Esto no deja de lado a ninguna bancada, porque no puede ser que los independientes, que igualmente que pertenecen a un movimiento o a cualquier partido político, como UNES. Por eso me refería a que la integración de las comisiones tiene que ser enfocada absolutamente a todas las bancadas. UNES también pasa por ser una bancada, además la primera bancada representativa. Entonces, esa es la gran tarea que habrá que hacer para buscar gobernabilidad, porque el país tiene marcadas posiciones y vemos en el resultado electoral. Si nosotros vamos a llevar esa polarización adentro de la asamblea, a la discusión en general de todos los temas, vamos a confrontar y vamos a estar en una lucha intestina en la que solo pierde el país. Por eso es importante que la agenda legislativa sea la que unifique y esa polarización la dejemos. Yo he hecho desde el primer momento un llamado a la unidad, a la reconciliación nacional, y sobre esa base también existan renunciamientos y existan apoyos que tendrán que darse, sin nombres en este momento, porque yo no he sabido de la candidatura de César Ron, y también el partido tiene que optar también por lo suyo, lo ha manifestado nuestros dirigentes, de optar por la presidencia de la Asamblea también como una expectativa, pero que todo será en un conjunto de consensos para llegar, si fuera el caso, a ese. Claro, no, le consultaba este tema porque aquí, nuevamente, con calculadora en mano, PSC más Izquierda Democrática más CREO más Independientes darían 60, por eso sería importantísimo la participación de que si se da esto, de Pachacutic, porque igual faltarían 10 votos.
Con respecto al tema de la unidad de bloque de asambleísta, ¿cómo está Izquierda Democrática? Porque por ahí nos llegó un rum de que había uno de los suyos que estaba como que dubitativo, estaba como que queriéndose ir para el lado de los independientes. ¿Cómo está la cohesión dentro de la Izquierda Democrática? Bueno, yo le debo decir que no veo a ninguno yéndose fuera del bloque. Ya. Yo veo a un bloque que sí está consistente, pero con diferentes visiones. Yo sí debo destacar quizás con diferentes expectativas también. Y eso es legítimo, porque frente a una nueva asamblea, a una nueva composición, hay expectativas, hay aspiraciones, y eso pasa realmente por un momento dado, tendrán que toparse esas definiciones en forma democrática. Yo siempre parto de que eso tiene que ser. No puede de ninguna manera haber imposición. Eso no hace bien a ningún partido. Necesitamos justamente para este tema de aproximación, para el tema justamente de configurar la estructura administrativa, la estructura financiera, la estructura de autoridades de la Asamblea, tiene que haber unidad. Y bueno, sí, lo que sí espero yo que también en estos diálogos, de hecho, se reconozca efectivamente a todas las posiciones, incluidas algunas que pueden no creer indispensables, pero todos en este momento deben ser escuchados y lógicamente llevado adelante sus intenciones o aspiraciones. Asambleísta, dos últimas interrogantes antes de darle paso a Alondra. ¿A usted qué comisión le gustaría integrar? Bueno, yo le digo que a mí, me gusta la Comisión de Régimen Económico, me gusta también la de Desarrollo Económico, la Comisión de Justicia. He trabajado por varias propuestas. He estado en esas comisiones presentando mis propuestas. Entonces, pero creo que la Asamblea tiene 15 comisiones y todas son muy importantes. Todo depende del enfoque que uno quiere darle, pero en mi caso he mencionado estas tres porque creo que puedo aportar a través de mi experiencia en cada una de ellas. Y la última, antes de darle paso a Alondra. Yo recuerdo que cuando estábamos en el pico de la pandemia, cuando la gente se nos moría en las calles, el señor Richard Martínez salió con esta frase célebre, ¿no? De cómo es la realidad superó a la legalidad. O sea, que debido a las circunstancias era el vale todo. Estoy traspolando ese mensaje a la actualidad y escucho mucho esto de dar gobernabilidad, y que la unidad y gobernabilidad, pero eso me suena a nombre de la gobernabilidad, no decir ni pío. No decir, oiga, por aquí no va el asunto, señores del Ejecutivo. Aquí siempre se pregunta, ¿cuáles son las líneas rojas? Porque tiene que haber líneas rojas, asambleístas, porque si no, para eso eliminemos nomás la Asamblea. Totalmente de acuerdo, Omar. Y si me da un poquito de tiempo, le voy a explicar. Supuesto. Nosotros, le voy a poner el ejemplo que yo creo que cala en esta ejercicio. El tema de la seguridad social. El IES, el ISFA, el SPOL están realmente una grave problemática financiera, que de aquí a 6, 7 años no van a tener recursos ni siquiera para pagar las jubilaciones, peor, pensiones a viudas y huérfanos. Esas instituciones tienen que ser cambiadas. La ley de la seguridad social tiene que ser cambiada. Por supuesto, tiene que haber un enfoque distinto, que exista transparencia, estudios actuariales, investigación de las inversiones y las desinversiones de esa institución, sacarle la mano al gobierno de la seguridad social, buscar realmente eficiencia, una gestión pública adecuada, todo un cambio, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo, pero no vamos a estar de acuerdo en la privatización. Y si vemos el programa de gobierno del señor Guillermo Lasso, establece las cuentas individuales en la seguridad social. ¿Qué significa esto? Que un gerente de un banco que gane, no sé cuánto gana un gerente, pero si gana 10, 20, 30, 50 mil dólares, va a aportar por ese monto alto y va a tener su cuentita, su cuentota en este caso, individual, que le va a permitir tener una gran jubilación, que puede tener acceso a enfermedades o atención de enfermedades catastróficas, muy bien, y una jubilación muy alta. Pero ¿qué pasa con aquel afiliado que gana el sueldo básico? ¿Qué pasa cuando ese afiliado tiene que atenderse a una enfermedad catastrófica que cuesta centenares de miles de dólares? Hay un elemento fundamental que es la solidaridad.
que el que más gana aporta para el que menos gana, que el que está sano aporta para el enfermo y que aquel activo, afiliado activo, aporta en beneficio del jubilado. Asambleísta, no se puede perder. Y entonces nosotros nos vamos a oponer, Omar, pero en las calles estaremos, si fuera el caso, para defender a la seguridad social de que no se privatice. Y le hago un llamado también desde algo muy personal. Mucho ojo con el tema laboral. Mucho ojo con el tema laboral, porque por el hecho de estar en pandemia tampoco vamos a volver a la esclavitud, ¿ya? Porque eso de que, a ver, da gracias que tienes un trabajo y así no te pague horas extras y te pague 150 dólares de sueldo, ¿no? También eso habría que poner una bandera roja. Alondra, disculpa. Sí, porque ya van tres. Pero sí creo que tenemos que tener un poquito de apertura. Y yo lo vengo señalando antes de conocer los resultados, de que, por ejemplo, para el área turística, para el sector turístico, para el sector agropecuario, sí tenemos que tener una mirada más amplia. Estos sectores funcionan estacionariamente o tienen picos realmente de mayor demanda de personal. Ahí hay que buscar justamente cómo, sin que signifique un retroceso de derechos, sí damos posibilidad de ampliar también estas plazas de trabajo. Pero bueno, ese tema algún momento lo podemos discutir más ampliamente. Alondra, mil disculpas. No se preocupe, Vilma, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Mis temas van para lo que hay que hacer a partir de que ya ustedes se instalen en la asamblea, porque hay muchos temas que necesita el Ecuador y que está pidiendo, por favor, que al menos las autoridades tomen, como dice, como odia Jimmy, cartas en el asunto. Pero, por ejemplo, tengo varios temas para hablarlo, pero hablemos del tema de salud. Durante toda esta pandemia estamos en un abril 2021 que no se aleja mucho de un abril 2020, que estamos peor, creería yo. Y se han cometido muchas violaciones a los derechos humanos. Incluso hace poco estuvo Billy Navarrete en la Comisión de Fiscalización hablando sobre los cuerpos extraviados durante la pandemia, etcétera. ¿Qué se hará o qué se está haciendo desde ya o qué se está conversando también con las bancadas para lograr que este sistema de salud pública que está, pero no quiero decir la palabra, pero por lo bajo, por lo menos tenga algo de alza y que nos pueda responder a nosotros como ciudadanos? Apreciada Alondra, este es el tema fundamental. No hay reactivación económica, no hay ninguna actividad frente a esta problemática social inmensa que además nos deja tanto dolor. Todos tenemos ya cercanos, familiares, amigos que han fallecido, otros que están graves y sus negocios devastados. Sin la vacunación, sin un proceso claro de vacunación, yo creo que es imposible que el país salga adelante. En ese sentido, creo que hay que volverle a reactivar ya la ley el Código de Salud, que será en septiembre, pero previo a eso, establecer al menos políticas absolutamente orientadas, que pasa por decisión del Ejecutivo y del Legislativo en lo que es a la fiscalización. Y ahí creo que es indispensable hacer un poquito de reflexión. Hemos censurado a la ministra Espinosa, estuvo también en las comisiones, comparecencias, la ministra Andra Muño. Ahora mismo está listo el juicio político al ministro Ceballos por las vacunas VIP y todo ese desastre de su administración. Y sin embargo, el modelo de gestión no cambia. Sigue siendo discrecional, sigue siendo el ministro prácticamente el dueño de la cartera de esa ministerio. No hay una eficiencia, no hay una activa administración. Entonces, ni transparencia, ninguno de nosotros podemos ingresar en este momento y saber en qué están gastando el dinero de la salud, y ese recorte que fuera tan alto del 20% a la salud, que tiene que ser reincorporado y tiene que buscarse darle eficiencia, tiene que marcarse como una nueva etapa, porque si no cambiamos el modelo de sistema de salud, vamos a seguir con la misma problemática, pero además también con una problemática social enorme que está en la violencia intrafamiliar, que en la pandemia se ha recrudecido. Tiene que tener un enfoque integral el tema de la salud, que no pasa solamente por la atención al COVID, sino también la salud mental, que está en muchos casos afectada. Precisamente algo que no entendí bien. ¿Ustedes no tienen acceso a la información de cómo se está trabajando en esta pandemia? O sea, ¿no tienen acceso a esos datos? Y fíjense que en el proceso, precisamente, inclusive del enjuiciamiento, del proceso del juicio político al ministro Ceballos, se ha pedido la lista VIP,
esa no se le ha otorgado, no se le ha entregado. Es decir, la información que debería ser no solamente para quienes fiscalizamos en la Asamblea, sino también para todos los ciudadanos, no se la conoce. No es una información amigable, abierta, que nosotros podamos entrar al Ministerio de Salud y saber exactamente cómo están los procesos de contratación, qué es lo que él ha definido como política prioritaria ese ministerio. No hay esa información, me refiero en general. En la Asamblea, cuando se requiere, entregan a goteo, pero desgraciadamente no es tampoco lo que nosotros esperamos. Una información que permita tomar correctivos y que pasa también porque en la fiscalización después el Ejecutivo sea responsable en cambiar ese modelo de gestión administrativa y financiera, y con eso no es que solo sale el ministro, sino que sale ese sistema caduco, que es falta de transparencia y adecuado uso de los recursos públicos por un modelo eficiente. Y eso, desgraciadamente, no hay, muy poco a esperar de este gobierno. Este gobierno ha sido totalmente ineficiente, y en este tema mucho más profundo hay que tener expectativas. Ojalá que el nuevo modelo que planteen para la administración de salud marque un derrotero diferente, pero sin que se pierda lo esencial, que es que la salud tiene que ser la prioridad, y de acuerdo a nuestra Constitución, la salud debe ser gratuita. Vilma, y antes de que aquí Jimmy me mire mal por el tiempo, pero es que tengo que hacerle las preguntas. Tengo solo 2 interrogantes, como dice Omar, la última, y vamos a ponerle la cerecita al pastel. Ayer yo vi que usted comentaba a una publicación de su hijo que estaba orgulloso porque empieza esta nueva batalla de reforma del COIP por el tema de la despenalización del aborto. A lo que voy es, quiero preguntarle cómo está esta situación en la Asamblea, porque tengo entendido que en noviembre del 2020 se presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional por este tema. Pero ¿cómo es que se va a trabajar desde la Asamblea para esta reforma, para la despenalización del aborto? ¿Qué se tiene que hacer por ese tema? Bueno, nosotros esperamos, yo les debo dar esta noticia que ya se ha circulado, y es que he presentado en la Comisión de Justicia justamente la despenalización del aborto en casos de violación. Eso es una reforma al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, aprovechar de que en este momento se está tratando justamente la violencia la violencia sexual a través de medios digitales, que aprovechamos en ese sentido, porque se está tratando. Entonces yo espero que esta Asamblea, que de paso ya no tiene esa presión de una campaña electoral, ya hemos escuchado al señor Guillermo Lasso, ha hablado también de esta posibilidad, ha aproximado un poco sus criterios extremos, y esperamos entonces que más bien sea una posibilidad que esta Asamblea en pocos días que se tratará el segundo debate, debata y apruebe este cambio normativo, que sin duda será importante. Y ahí esperamos realmente esa lucha, que no puede ser solamente y no puede ser solo de la Asamblea. Nosotros somos solo el nexo de esa voz que se levanta en el mundo y en nuestro país para avanzar un poquito. Nosotros estamos apenas despenalizando, si logramos hacerlo, es decir, evitando que a la víctima de ese crimen execrable que es la violación se la revictimice. Yo he demostrado en la Asamblea con informes oficiales de la Fiscalía General del Estado más de 5.000 mujeres judicializadas por haber interrumpido un embarazo fruto de violación. Eso no puede seguir pasando en el Ecuador. No podemos seguir condenando a las niñas y a los adolescentes a ser madres justamente en vez de ser niñas, destruyendo su futuro. En ese sentido, la propuesta ya está encaminada. Nosotros esperamos que se la apruebe. Estamos haciendo todas las gestiones voto a voto para que eso suceda, y ojalá evitar, inclusive para que el próximo gobierno que va a tener, vamos a seguir insistiendo. Esta es una más de las tantas batallas que tendremos que dar, como han dado las mujeres en el mundo, justamente para alcanzar sus derechos sexuales y reproductivos. Muy bien, muchas gracias a Vilma Andrade, asambleísta reelecta de la Izquierda Democrática. Un buen día, Vilma, gracias. Gracias, Jimmy, a ustedes también.